Durante 20 minutos mi madre me pintó magistralmente como una mujer destrozada. Su voz, temblorosa por una preocupación practicada, llenó el aire estéril de la sala. Entonces, las palabras del juez lo pusieron todo patas arriba, claras y nítidas. El tribunal lo reconoce, Mayor Ellis. Su hoja de servicios ha sido anotada. Vi cómo el rostro de mi madre, una máscara perfecta de sinceridad afligida, se desmoronaba en una conmoción pálida y boquiabierta. En ese instante, mientras vestía mi impecable uniforme del ejército, supe que el ejército de los Estados Unidos estaba a punto de corregir el historial. Sin embargo, este ajuste de cuentas no comenzó con el sonido de un mazo. Comenzó 2 meses antes con el suave rasgado de un sobre de Manila. El paquete legal llegó un martes, frío e impersonal, con el membrete de un bufete del que nunca había oído hablar. Recuerdo una sensación de pavor en el estómago mientras lo llevaba dentro. Los documentos legales siempre pesan, pero este parecía pesarme. Con la historia de una familia que me veía como un problema que había que gestionar, nunca como una persona a la que comprender. En su interior, el lenguaje era tan frío como el papel en el que estaba impreso. Era una petición de mi madre, Sharon, una mujer que manejaba la preocupación como un arma. Mi difunto abuelo me había dejado la casa familiar en un fideicomiso, con una simple cláusula estándar, que estuviera en pleno uso de mis facultades mentales. Mi madre solicitaba al tribunal que la nombraran la única ejecutiva que tomara el control de mi herencia, alegando mi incapacidad mental. Adjunto estaba su declaración jurada, el documento oficial notariado que debía ser la última palabra sobre mi cordura. Lo leí una y otra vez. Una crisis nerviosa severa. Describió mi naturaleza tranquila y centrada como un alarmante aislamiento social. Presentó mis desapariciones inexplicables, que en realidad eran tareas temporales, asignaciones sobre las que nunca se molestó en preguntar, como prueba de una peligrosa inestabilidad. Cada crítica que me había lanzado, cada vez que menospreciaba mi carrera como una tontería gubernamental, cada palmadita condescendiente en la cabeza, todo estaba ahí, retorcido y convertido en arma legal. Esta era la culminación de toda una vida de invisibilidad. Ya no era solo un insulto, era una estrategia calculada, y la traición fue tan profunda que me dejó sin aliento. Una frialdad familiar me invadió. Pero no era el frío de la desesperación, era la calma gélida que me habían enseñado a encontrar bajo fuego. Estaba haciendo una jugada formal en un tablero que no entendía contra un jugador al que había subestimado por completo. Vio a una hija frágil que necesitaba ser rescatada. No tenía ni idea de que, en realidad, estaba desafiando a un comandante de inteligencia militar. No solo me llamó inestable a una tía por teléfono. Lo atestiguó bajo pena de perjurio, una denuncia ilegal que estaba a punto de caer en el escritorio de un juez. Para entender el error estratégico que acababa de cometer, hay que comprender los dos mundos en los que vivía. Para mi familia, yo era un fantasma, una presencia silenciosa y ligeramente decepcionante en las cenas navideñas, objeto de susurros preocupados. Mi madre, Sharon, una mujer que se deleitaba con el drama y veía mi silenciosa competencia como una afrenta personal, era la principal narradora de mi vida, una vida que ella había inventado por completo. En cada reunión, suspiraba dramáticamente y le contaba a cualquiera que quisiera escucharla sobre mi aburrido y sin futuro trabajo administrativo en Washington, D.C. Era una historia que repetía tan a menudo que creo que incluso empezó a creérsela. Para ella, mi vida era un problema por resolver, un rompecabezas que no podía descifrar y por lo tanto le molestaba. Recuerdo con dolorosa claridad una barbacoa del 4 de julio. Acababa de recibir un discreto reconocimiento por mi participación en un proyecto particularmente complejo. No podía decirles la verdad, por supuesto, así que intenté compartir una versión más sencilla. Mencioné que me habían reconocido por mi trabajo en un análisis logístico complejo. Sharon hizo una pausa, me dio una palmadita en la mano con aire despectivo y dijo: «Qué bien, querida».
Inmediatamente se volvió hacia mi tía y, en voz mucho más alta, anunció: ¿Te enteraste? David acaba de ser nombrado socio junior de su firma. Estamos todos muy orgullosos. Y así, desaparecí. Mi elogio, las noches sin dormir, la inmensa presión, el orgullo silencioso que sentía, se redujeron a nada más que una interrupción cortés antes de que pudiera compartirse la verdadera noticia. No se trataba solo de elogios. Era un recordatorio de mi lugar. Mis logros eran notas a pie de página. El predecible ascenso de mi primo en la empresa era un titular. El latigazo de mis dos vidas fue un compañero silencioso y constante. Mientras mi familia me imaginaba escribiendo en un cubículo gris y deprimente, mi realidad era una habitación estéril, insonorizada y sin ventanas, enterrada en las profundidades de un edificio gubernamental seguro. Este era el SCIF, la delicada instalación de información compartimentada. Aquí, yo no era la hija callada y torpe. Aquí, era una oficial de inteligencia, una analista de amenazas, y mi voz era una de las más importantes de la sala. Mi silencio no era un defecto de personalidad, era un requisito profesional. Mi oficial al mando, el General Hale, era un hombre agudo y observador que no malgastaba palabras. Le importaba la precisión, no el dramatismo. Recuerdo estar de pie frente a él y una sala de granos con caras de piedra, con un mapa satelital brillando en la gran pantalla detrás de mí. Mi voz era el único sonido en la sala, tranquila y mesurada. El señalante corrobora los informes humanos de la gente en tierra. Expliqué, señalando una región específica. El análisis del patrón de vida indica una alta probabilidad de un movimiento preventivo en las próximas 48 horas. Miré directamente al general. Mi recomendación es elevar la posición de amenaza a FPC con Charlie. Él solo asintió, con absoluta confianza. En ese mundo, mi análisis movió activos por valor de millones de dólares y protegió vidas. Mi juicio fue respetado sin cuestionamientos. No estaba encontrando mi equilibrio. Me mantenía firme en el frente de guerras invisibles. Esta discordante dualidad llegó a su punto álgido una tarde. Acababa de terminar una videoconferencia segura con el General Hale, donde discutíamos el despliegue de un nuevo protocolo de recopilación de inteligencia que yo había diseñado. La responsabilidad era inmensa. Lo que estaba en juego era imposible. Al apagar la terminal cifrada, mi teléfono personal vibró en el escritorio de al lado. La pantalla se iluminó con un mensaje de mi madre. Decía: «Solo quería saber cómo estás, cariño. Sé lo frágil que te pones cuando estás sola mucho tiempo. Recuerda tomar tus vitaminas». Me quedé mirando el mensaje. Las palabras se difuminaron por un segundo. En 30 segundos, había pasado de ser una respetada mayor del ejército a quien se le confiaban secretos de seguridad nacional a ser una niña frágil en la que no se podía confiar que recordara sus vitaminas. Fue el mensaje lo que finalmente quebró algo en mí. No mi espíritu, sino mi paciencia. Mi madre veía mi silencio como debilidad y mi privacidad como inestabilidad. Nunca consideró que mi silencio fuera un requisito ni que mi privacidad fuera un asunto de seguridad nacional. Estaba a punto de usar su ignorancia como arma en un tribunal federal. Era hora de usar las reglas de mi mundo para poner orden en el suyo. Tras desvanecerse el dolor inicial de las palabras de mi madre, algo más lo reemplazó. Era una sensación que conocía bien, una claridad fría y serena que me invadió, apartando el dolor y la ira. En mi profesión, me formaron para analizar la propaganda, para encontrar las debilidades estructurales de una narrativa inventada. Miré el expediente judicial, la declaración jurada de mi madre, y por primera vez, no vi un ataque personal. Vi una mentira mal construida, y mi entrenamiento tomó el control. El objetivo ya no era ganar una discusión ni demostrar mi amor. Era neutralizar una amenaza a mi integridad. Mi abogado, un hombre amable llamado Sr. Davies, esperaba llorar cuando lo vi al día siguiente. En cambio, le presenté una estrategia.
Le dije que no presentaríamos una moción para impugnar la declaración jurada de mi madre. No impugnaríamos sus afirmaciones antes del juicio. Me miró confundido cuando le expliqué que íbamos a dejar que construyera todo su caso basándose en mi supuesta inestabilidad. La dejaríamos subir al estrado, poner la mano sobre la Biblia y repetir hasta la última mentira bajo juramento. Era una trampa, simple y llanamente, diseñada para darle todo el margen de maniobra que necesitaba para examinarse a sí misma. El siguiente paso requería ascender en mi propia cadena de mando. Solicité una reunión formal con el general Hale, no como una hija angustiada, sino como una de sus oficiales. Me presenté ante su escritorio y expliqué los hechos concisamente. Señor, empecé con voz tranquila. Mi reputación ha sido impugnada en un asunto civil. Solicito formalmente permiso para comparecer ante el tribunal con mi uniforme de servicio, según lo estipula el reglamento del Ejército 670-1, para declarar en mi defensa. No le conté la confusa historia familiar. Le expliqué el contexto profesional. El General Hale, quien había leído mis evaluaciones de desempeño clasificadas, escuchó sin interrumpir. No vio una riña familiar. Vio lo que era: un ataque sin fundamento al carácter y la integridad de un oficial del Ejército de los Estados Unidos. No dudó. Mayor, dijo con voz firme, su solicitud ha sido aprobada. Esto es un insulto no solo para usted, sino también para este uniforme. Fue un paso más allá y se ofreció a proporcionar una declaración desclasificada de mi servicio, una carta formal que describía mis elogios por mi conducta y desempeño ejemplares bajo presión extrema. Con la aprobación general firmada en mi mano, las piezas del plan encajaron. La estrategia ya no era solo una idea desesperada, era una operación cuidadosamente planeada. Mi abogado tenía sus instrucciones. Mi mando me había dado su respaldo. El sistema que mi madre creía poder manipular a su favor ahora se estaba alineando discretamente en su contra. Se preparaba para un campo de batalla emocional, esperando que yo luchara con lágrimas y negaciones, como lo había hecho de niña. Mi madre se preparaba para una batalla emocional con la hija que creía conocer. Yo me preparaba para un proceso legal como el oficial que nunca conoció. Se presentó la lista de testigos. Mi nombre figuraba junto con mi rango. Estaba demasiado cegada por su propia narrativa como para darse cuenta. El día de la audiencia, la sala estaba sumida en un tenso silencio teatral. Mi madre estaba en el estrado de testigos y estaba dando la actuación de su vida. Vestida con colores apagados, con un pañuelo de papel en la mano, se secaba los ojos, que tenía perfectamente secos. Habló con voz suave y temblorosa sobre mis preocupantes periodos de aislamiento, con la voz quebrada al describir mi horario irregular. Me quedé completamente quieta, observándola mientras contaba la historia de una hija perdida en una crisis de salud mental. «Soy su madre», susurró, y su voz resonó por la sala silenciosa. Tuve que intervenir. Simplemente no está bien. Sentí que la compasión del jurado se inclinaba hacia ella. Era tan creíble, tan llena de preocupación artificial, que por un instante incluso yo casi la creí. Su abogado terminó con un gesto solemne. «No más preguntas, señoría». Al sentarse, mi abogado, el señor Davies, se puso de pie. Su voz era serena pero firme. La defensa llama a la mayor Anastasia Ellis al estrado. Un murmullo confuso recorrió la tribuna. El nombre era mío, pero el rango era un concepto desconocido en esta sala. En el contexto de la historia de mi madre, el alguacil me llamó por mi nombre, y la pesada puerta lateral de la sala se abrió de golpe. No salí de la galería donde mi madre supuso que estaba sentado. Entré desde la antecámara, como estaba previsto. Lo primero que notaron fue el uniforme, el impecable uniforme del ejército, el reluciente rango en mis hombros, las cintas en mi pecho. Cada una representaba un período, un despliegue, un logro discreto que ella desconocía. El repiqueteo de mis zapatos lustrados sobre el suelo desgastado era el único sonido en el repentino silencio cavernoso.
Todas las miradas en la habitación estaban fijas en mí. Mantuve la mirada al frente, pero podía sentir la de mi madre. Vi su rostro de reojo al pasar junto a ella. Había palidecido por completo. Tenía la boca entreabierta. Su actuación, cuidadosamente elaborada, se hizo añicos en un instante. Al acercarme al estrado, el juez me miró por encima de las gafas y luego bajó la vista hacia la lista oficial de testigos que le habían proporcionado. Se dirigió a mí con un respeto formal que jamás había recibido de mi propia familia. Mayor Ellis, el tribunal lo reconoce. Se ha tomado nota de su historial de servicio. Luego se dirigió al jurado con una voz que no dejaba lugar a dudas. Para que conste, el testigo es mayor en servicio activo del Ejército de los Estados Unidos. Puse la mano sobre la Biblia y presté juramento. Las palabras me resultaron más reales, más verdaderas que cualquier conversación que hubiera tenido con mi madre. Mi testimonio no fue una defensa, fue una corrección clínica del expediente. El abogado de mi madre se acercó, con la confianza visiblemente quebrantada, pero intentó insistir. Me preguntó sobre los 3 meses que supuestamente estuve inaccesible, el tiempo que pasé en un lugar oscuro, como mi madre había descrito con lágrimas en los ojos. Miré al jurado y respondí con calma. Durante ese período estuve en una asignación temporal en la base aérea MACD para recibir capacitación previa al empleo. Mis comunicaciones estaban restringidas por protocolo. Luego pasó a mi trabajo, citando la descripción de mi madre sobre mi trabajo administrativo de bajo estrés. Me pidió que describiera mis funciones. Soy un oficial de inteligencia, dije. Mi voz, e incluso mis funciones, son clasificadas. Sin embargo, puedo confirmar que mi función implica el análisis de amenazas en entornos de alto estrés. Estoy legalmente obligado por un acuerdo de confidencialidad. El golpe de gracia llegó cuando mi abogado presentó un documento ante el tribunal. Su señoría, presentamos una declaración desclasificada de notificación del oficial superior del testigo. El juez tomó la carta. La leyó en silencio un momento, arqueando ligeramente las cejas. Luego leyó una sola línea en voz alta para que constara en acta. Su voz resonó en la sala silenciosa. La mayor Ellis recibió la medalla al servicio meritorio de la defensa por su excepcional capacidad analítica durante una operación crucial en el extranjero. Es una oficial de carácter intachable y fortaleza mental. Vi a mi madre retroceder en el estrado como si las mismas palabras la hubieran impactado. El jurado, que momentos antes la había mirado con lástima, ahora la observaba con una nueva y fría comprensión. Mi madre había construido una prisión de mentiras alrededor de la idea de mi debilidad, pero ya no era su hija destrozada, era la Mayor Ellis, y en un tribunal, como en un campo de batalla, la verdad tiene autoridad propia. No hubo gritos ni confrontación dramática. Después de que el juez leyera la carta del General Hale, la pelea simplemente terminó. El caso de mi madre se desvaneció y solo quedó la verdad, silenciosa y pesada. El juez desestimó su petición de plano con una fría decepción en su voz. La amonestó por hacerle perder el tiempo al tribunal con acusaciones falsas y le recordó severamente las severas y muy reales penas por perjurio. Nunca alzó la voz, pero sus palabras fueron un juicio mucho más condenatorio que cualquier arrebato emocional. Ya no era una madre afligida, solo era una mentirosa a la que habían pillado. Mientras recogía mis cosas, sentí su mirada fija en mí. No miré atrás. Salir de aquella sala fue como salir a la superficie tras años bajo el agua. La luz del sol era brillante, casi cegadora. Al llegar a lo alto de las escaleras del juzgado, oí un leve sonido desesperado a mis espaldas. Anna. Era la voz de mi madre, despojada de toda su fuerza teatral, ahora solo un susurro débil y entrecortado. Por una fracción de segundo, la vieja costumbre de dar marcha atrás, de intentar arreglar las cosas, me atrajo. Pero no perdí el paso. Seguí caminando, con la espalda recta, dejándola atrás en los escombros del mundo que ella había intentado construir para mí.
Unas semanas después, llegó otro sobre con aspecto oficial. Por un instante, se me encogió el corazón, pero no era de ella. Era de la fiscalía. El juez, fiel a su palabra, había presentado un informe oficial. La carta me informaba de que se había abierto una investigación formal contra mi madre por perjurio. El sistema que había intentado usar como arma ahora estaba volviendo su poder, lento y metódico, contra ella. Leí la carta una vez, luego dos. No sentía nada, ni triunfo ni satisfacción, solo una silenciosa conclusión. Esta era su batalla. La mía había terminado. Me acerqué a la trituradora de la oficina y metí la carta en ella, viendo cómo el papel se convertía en tiras blancas sin sentido. 6 meses después, mi mundo era irreconocible. Me quedé un momento en un pasillo silencioso, mirando un nuevo cartel en la puerta de una oficina. Decía: Mayor A. Ellis, jefe de división. El ascenso trajo consigo más responsabilidad y, lo más importante, un mayor sentido de pertenencia. Abrí la puerta y entré. Mi equipo, un pequeño grupo de los analistas más perspicaces que jamás había conocido, me miró y me saludó con un respetuoso asentimiento. No había drama allí, ni campos minados emocionales que sortear. Solo había una misión compartida, una competencia discreta y una base de respeto mutuo. Esta era mi verdadera familia, una que me había ganado, no una en la que simplemente había nacido. Este era mi legado. Una tarde, estaba en mi nueva oficina, mirando por la ventana el verde lejano y apacible de Arlington. Cuando vibró mi teléfono con un mensaje, lo contesté. Era de un número que ya no tenía guardado, pero sabía de quién era. El mensaje contenía una sola palabra desesperada: «Por favor». Lo miré fijamente un buen rato. «Por favor, ¿qué? Por favor, perdóname. Por favor, llámame. Por favor, haz como si nada de esto hubiera pasado». Su ambigüedad era un último y débil intento de arrastrarme de nuevo al caos, de hacerme responsable de sus sentimientos. Respiré hondo, puse el dedo sobre la pantalla y borré el mensaje sin responder. Colgué el teléfono, volví a la pila de informes de inteligencia sobre mi escritorio y me puse a trabajar. Por fin estaba en paz. Mi madre creía que un legado es algo que se controla. Yo aprendí que es algo que se construye en silencio y se defiende con la verdad.